Padre, queremos darte una vez más muchas gracias, misericordia, por tu gracia, tu bondad y tu fidelidad. Gracias por la oportunidad que nos concedes de estar aquí reunidos en tu santo y glorioso nombre. Poderte decir, Señor, que aquí estamos como tu pueblo, como tu iglesia, tan solamente para escuchar de tu palabra, para escuchar de tus verdades y para escuchar de ti, ya que el hecho de que podamos verte aquí, contemplarte aquí, como el Dios hecho carne, aquel que evidenció su misericordia, lleno de gracia y de verdad. Aún esa gracia y esa verdad siguen presentes hasta el día de hoy y lo estarán eternamente. Muchas gracias, Señor. Concédenos la bendición de aprender, concédenos la bendición, mi Señor, reúnos delante tuyo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre eterno, y para tu gloria. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos en la noche de hoy para llevar a la sesión del Evangelio de Juan. Así que vamos a estar rogando al Señor que nos ayude, que nos asista, y vamos a hacer lectura de la palabra del Señor en la porción que nos corresponde en la noche. Dice Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 28. Leo en favor de ustedes, hermanos, y dice así: Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntó: ¿Tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: Bautiza si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan respondió diciendo: Bautizo con a vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro donde Juan estaba bautizando. Bien, mis hermanos, el tema para la anotación: el testimonio, la voz que clama en el desierto. Un testimonio se define como la declaración que hace una persona para mostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Este testigo, quien se presenta en la noche de hoy como la voz que clama el desierto, persona. Ahora, esta persona no va a presentar un hecho, es decir, Juan el Bautista no va a atestiguar de un que va a atestiguar de una persona que, según lo visto en el mensaje anterior, es el encarnó, el verbo que se hizo carne, el cual habitó entre nosotros, del cual vimos su gloria, gloria como del unigénito de gracia y lleno de verdad. De esta persona, en la noche de hoy, en el estudio que haremos, es quien Juan va a decir. Esta persona, por supuesto, es la gloria de la Biblia. Esta persona es la esencia de la Biblia. Es el verbo que se hizo carne, el cual todos nosotros, al mirarlo en las Escrituras, debemos contemplar. Vamos a presentar nuestra primera enseñanza. Y lo primero que vamos a ver, o nuestro primer encabezado, es el escenario de la voz que clama en el desierto, el escenario del testimonio de la voz que clama en el desierto. Vamos a mirar este escenario, y este escenario no es más que el desierto. Leamos los versículos 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron:
¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú Elías? No. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que a los que nos enviaron. Los fariseos enviaron hasta el desierto de Judea una delegación compuesta de levitas. ¿Quiénes eran los sacerdotes y levitas? Eran los administradores del templo para aquel momento en que ministró y hacía presencia Juan el Bautista. Ellos vinieron para interrogar a Juan el Bautista, interrogar a este hombre que se vestía de manera muy peculiar y que ahora estaba pregonando un mensaje que llevaba a muchos al arrepentimiento. El evangelista Mateo nos describe con un poco más de detalle el mensaje de Juan. En Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 10, que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el rey ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomía, langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los que iban a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto, sentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no es cortado y echado en el fuego. Es así como el evangelista Mateo nos describe el mensaje de Juan el Bautista. La consecuencia de este mensaje es que muchos se bautizaban. Si ustedes observan el testimonio de la voz que clama, está pregonando un mensaje con el cual muchos en el Nuevo Testamento iniciaron su mensaje del Evangelio. Ahora, arrepentimiento. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Por supuesto, fue el mensaje de Cristo. Por supuesto que fue el mensaje de los 11 apóstoles. Y por supuesto fue el mensaje del apóstol Pablo, el arrepentimiento. Así que este mensaje está causando mucho impacto en aquellos que están escuchando a este singular profeta. Que de Juan el Bautista es contundente y es un mensaje directo, es un mensaje franco que va al corazón del pecador. De hecho, el mensaje está llevando al arrepentimiento y el arrepentimiento está trayendo también por consecuencia que muchos pesando los pecados. Así nos dice el versículo 12 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Pero ahora preguntáramos por qué un profeta viene al desierto y por qué los levitas y los sacerdotes quieren interrogar a Juan el desierto. ¿Qué significado tiene esta parte que nos presenta el autor del Evangelio de Juan? Pues bien, lugar de silencio envolvente es propicio para la escucha. En la antigüedad, Dios cuando quería hablar a su pueblo precisamente al desierto. Es el profeta Oseas quien nos dice que Dios lleva a su pueblo Israel allí en Oseas para hablarle al desierto, para mostrarle cuánto le ama. Así que el desierto se le puede considerar como un lugar geográfico y a la vez un lugar simbólico, donde Dios evidentemente nos da muestras. El desierto tiene un matiz de desolación, porque de hecho no hay nada en un desierto, algo como un lugar del cual no podemos esperar nada, porque es un lugar inhóspito. Pero la mentalidad popular de aquellos días indicaba que una clave bíblica que antecedía la venida del Mesías. De hecho,
los escribas, el Sanedrín y toda la casta sacerdotal sabían de plano que la antesala del Mesías, el prometido del Antiguo Testamento, sería presentado por alguien que estaría en el desierto. La confusión para ellos viene, que es parte de la respuesta de no pueden percibir que un profeta de estas características, que se vista de piel de camello, que su dieta sea langostas con miel silvestre, sea el que presenta o quien clama en el desierto allanando el camino del Mesías. Eso para motivo de confusión y por eso lo interrogan. Y por eso este escenario que es el desierto se torna como propicio para clarificar si realmente quien está pregonando, quien está generando tal impacto y quien está causando que al arrepentimiento y bajen a las aguas, evidentemente sea el Mesías. Juan como profeta vivía estrictamente, se alimentaba de langostas, de miel silvestre, y este era un estilo de vida del profeta. El vivir de lo estrictamente necesario proclamaba en primera instancia que este predicador había puesto su énfasis y que estaba dedicado enteramente a la causa de Dios, que no era como los otros profetas que vivían para sus propios intereses o vivían para los criterios de lo que ellos tenían que administrar. En este caso, el ejercicio del encontrarse allí para hacer todo lo pertinente a la tradición de Israel. Sin embargo, por el mensaje que Juan está dando, muchos vienen a escuchar. La gente que lo escucha está cansada de religiosidad. Es decir, que la gente que le escucha a Juan está buscando algo distinto, algo que realmente impacte el corazón de ellos, algo que impacte realmente el corazón del pueblo. Este es el testimonio de la voz del desierto. Lo primero que le van a decir allí en Juan capítulo 1 es que ¿tú quién eres? Y la respuesta de Juan es una respuesta contundente. Dice, confesó y no negó, sino confesó y dijo, yo no soy. Ellos creían que quien estaba allí era el Cristo. Ellos creían que quien estaba allí y todo el impacto y la conmoción se estaba dando, pareciera ser entonces que esta conmoción y todo esto que se estaba dando alrededor, ¿cierto?, de Judea, la ciudad que se describe aquí es como Betábara, del otro lado del Jordán, de la parte occidental, esta conmoción que se estaba dando, pues hacía o daba mejor la presunción de que quien estaba allí era el Mesías. Pero no era de esta manera, no era así. Así que este hombre, Juan el Bautista, está anunciando algo muy, está diciendo, no me miren a mí, no soy yo, hay alguien mejor, hay alguien superior, hay alguien diferente. Confesó y no negó, y que cuando confiesa dice, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, yo no soy Jehová. Dice el versículo 21, que vuelven y le interrogan y le preguntan que pues, ¿eres tú Elías? Elías. ¿Por qué traen a memoria Elías? Ellos sabían que la venida del Mesías estaría precedida profeta de las mismas características de Elías. Elías es un profeta de la antigüedad, el cual va grandemente en medio de un Israel, específicamente el norte, quien está inmerso en idolatría, un pueblo que está en oscuridad y un pueblo que está en tinieblas. De hecho, Mateo nos va a indicar en los primeros capítulos que el pueblo en tinieblas, la tierra de Zabulón, la tierra del norte, la tierra de Neftalí, la tierra de Galilea de los gentiles, estaba en ti. Cuando viene el Señor Jesucristo, luz les resplandeció. Así que ellos preguntan que si es Elías. ¿Eres de Juan el Bautista en este escenario del desierto? Es, no soy Elías. No soy. Vuelve y le preguntan, ¿eres tú el profeta? Es decir que los que interrogan, los levitas y los sacerdotes, quienes están interrogando Juan el Bautista,
están haciendo una referencia muy marcada del libro de la ley, de la Torá de Moisés. Capítulo 18 de Deuteronomio dice que el mismo Moisés, hablando al pueblo, en el versículo 15 dice: profeta de en medio de ti, de tus ojos, te levantará Jehová tu Dios, a él oír. Entonces le preguntan a Elías, a Juan el Bautista: ¿eres tú el profeta? Y la respuesta de Juan es contundente: no, no soy tampoco el profeta. ¿A dónde nos está llevando en respuesta de Juan? Es muy importante que nosotros las tengamos en cuenta. Y lo primero que Juan nos quiere decir es que la importancia no es del hombre. De hecho, Juan es un hombre particular, un hombre sencillo, un hombre que está predicando el desierto. Su mensaje apunta a alguien que es el Verbo encarnado. Y esto nos lleva entonces al segundo punto o nuestra segunda enseñanza. Hemos visto en primera instancia el escenario, que es el desierto, donde se menciona el testimonio de la voz que clama en el desierto. Ahora vamos a ver al que clama. Él clamó, y dice el versículo 22, dice así: le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y esto nos llama una vez más la atención, porque era que el enfoque fuera Juan el Bautista. Pero la verdad, el enfoque, dije antes, lo mencioné antes, no es Juan el Bautista. Aquí el verbo clamar significamente, literalmente, es gritar en alta voz. Significa literalmente de forma que se pueda escuchar, pero con la característica de que conlleva una equidad. Es decir, que el grito no es un grito desaforado, sino que es un grito tendiente a lo solemne. Clamor, está clamando. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces, ¿quién eres realmente? ¿Qué dices? Y una vez más, yo tan solamente soy la voz de uno que clama en el desierto. Y esto es muy importante. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el bautista no se identifica con nadie en concreto. Él evidente, yo soy la voz. Simplemente responde que él es la voz. No una voz, es la voz. Es la voz del Antiguo Testamento. Incluso podríamos suponer que el artículo que se presenta aquí, que dice en el versículo 22, ¿qué pues? ¿Quién eres? Para que demos respuesta, y en el versículo 23 dice: yo solamente soy la voz. No cualquier voz, es la voz que iba a testificar que el Mesías, que ese prometido del Antiguo Testamento, aquel que era del linaje de David, ahora irrumpía de la tragedia y la calamidad en la cual estaban inmersos. Así que esa respuesta de Juan no es tan solamente una respuesta que se le ocurre, sino que es una respuesta que hace alusión a la cita de Isaías capítulo 40, versículo 13, que vale la pena leer. Dice Isaías capítulo 40, versículo del 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos. Voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo lado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Este pasaje del Antiguo Testamento explicativo con la respuesta que da Juan el Bautista. Los levitas y los sacerdotes, al mencionarles tan solamente ellos podían identificar muy bien el contexto. Sabían muy bien a qué hacía referencia, pero tan solamente lo teórico. ¿Por qué? Porque cuando escribe Isaías, el profeta del siglo VIII, Isaías escribe para Judá en medio de un mundo turbio, en medio de un mundo oscuro,
en medio de un mundo religioso donde el pecado y la maldad, abunda la opresión con lo que llamamos la trilogía nómica, es decir, la opresión sobre las viudas y la opresión sobre los extranjeros, es decir, que es un pueblo cargado de mal. A ese Días y les hace mención del Mesías prometido. Esa mención al Mesías prometido está ese a quien se llama Jehová del Antiguo Testamento, ahora es el mismo Señor Jesucristo. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque el mensaje del profeta Isaías dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Así está escrita la profecía. Es decir, que el Señor Jesucristo del Antiguo Testamento. Y eso nos pone en referencia a lo que Juan nos ha venido contando. ¿Y qué nos ha venido contando? Juan nos ha dicho que ese Dios ahora hace presencia y va a manifestar su gloria y que toda carne verá. ¿Y por qué? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Así que la respuesta de Juan el Bautista es directa, es una respuesta que apunta a que la gloria del Señor está ahí presente. Que lo que muchos quisieron ahora van a oír. Que lo que muchos quisieron ver, los que están allí pueden ver. Nosotros, años y algo más hacia acá, tenemos la oportunidad también de ver a nuestro bendito y glorioso Salvador en las páginas de la Biblia. Y que ese Dios que era lejano en la antigüedad, ahora se ha acercado a nosotros. De hecho, el mensaje del Señor es que Él se ha acercado a nosotros y que hay que preparar nuestro corazón, que hay que preparar nuestra vida para que cada día el mensaje del Señor, quien es Cristo mismo, sea más evidente en nuestra vida y haga más presencia en nuestro corazón, haga más presencia en nuestras familias, en nuestros hogares. Y de esta manera, el carácter y la imagen de Cristo, de ese Jehová del Antiguo Testamento, el cual Bautista en el desierto está testificando, ese Mesías ahora nosotros seamos conforme a la imagen de él. Hemos visto que en Juan el Bautista, el testimonio de él y que esta voz que clama en el desierto nos ha dado un escenario, es interrogado, nos ha dado un testimonio que es el testimonio de la misma escritura. Está citado al profeta Isaías, está diciendo: ese Dios, quien es Jehová de los ejércitos, ahora hace presencia. Y en tercera instancia nos presenta el testimonio. Versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni el profeta? Respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Hicieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautiza. El testimonio. ¿Qué es el testimonio? El testimonio es la evidencia, pero no de un hecho, es la evidencia de una persona. Esta persona es el Dios de gloria que ahora viene, como lo dijimos hace 8 días, que ha venido a ser morada en este mundo. Ha condescendido desde el mismo trono para venir a esta tierra. Ellos le preguntan a Juan una vez más, lo interrogan una vez y hacen una pregunta: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? ¿Qué autoridad tienes para bautizar si tú no eres el Cristo? La respuesta de Juan el Bautista se asocia con el rito de la purificación. El rito de la purificación del Antiguo Testamento consistía en que se usaba en el templo para que por medio de este rito se pudiera alcanzar la limpieza de su parte externa. Ellos lo asociaron más tradicional del lado, esa más importante, que era la pureza de sus corazones. De hecho, los judíos eran quienes oficiaban
realmente bautizaban. Eran los judíos quienes oficialmente practicaban este rito. Pero ante el mensaje de Juan, muchos de los judíos a ser bautizados por Juan. Y esto es lo que presenta el mensaje del bautista. Porque ellos decían que al ser descendientes de Abraham, lo que menos les interesaba, lo que menos buscarían era el bautista, el bautismo y menos por alguien que se aparece a hablar en el desierto un mensaje que asoma. Para ellos ese mensaje era un mensaje distante. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham y ser hijo de Abraham no necesitamos del bautismo. Lo que nos dan a entender es que los fariseos, los levitas y los sacerdotes es en el hoyo de la religión del cual no van a salir. Lo segundo que nos presenta la respuesta de Juan Bautista, que va a generar tensión a esta delegación que preguntan e indican que tienen que llevar una respuesta y que es un mensaje que no esperaban, un mensaje que no podían percibir, es lo que les dice en el versículo 26. Dice, yo os bautizo con agua, mas en medio de vosotros está alguien a quien ustedes no conocen. Y eso es lo más trágico para ellos y para cualquiera de nosotros que esté sin Cristo Jesús. Esa respuesta de Juan el Bautista es la respuesta que ellos no esperaban. Nosotros ha estado aquí en vosotros, no conocéis. Juan nos va a decir en el capítulo 17, versículo 3, que el todo de nosotros como cristianos, el todo de nuestra vida como cristianos, es que conozcamos al Dios verdadero y a su Hijo, a quien Él envió. Ellos no conocían al Mesías, no lo conocían. Y Juan les dice, está en medio de nosotros. Ellos hacían memoria al escuchar esas palabras de Juan, ellos podían evocar el Sinaí, el desierto, donde Dios estaba con ellos. Ellos, el pueblo de Israel en la antigüedad, hacía presencia. Él en el centro y alrededor las 12 tribus de Israel. Son las mismas palabras. Ellos lo entienden, ellos lo asocian, pero no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque están hundidos en el hueco de la religión. Y Juan les dice, ustedes no. Es decir, que ahora se menciona a Dios desde la antigüedad y se menciona en el presente. Sin embargo, que hacen presencia allí, que escuchan el mensaje, no le pueden ver. Más adelante, Juan nos va a mostrar que hay otros pecadores que van a venir y van a confesar el nombre de Cristo. Pero estos, a quienes Juan es
se está dirigiendo no le conocen y, como lo mencioné antes, finalmente terminarán perdidos. Conocían la teoría, pero no la práctica. Sabían de las profecías, sabían que venía el Mesías. Y más adelante encontraremos a un hombre llamado Nicodemo, al cual el Señor Jesucristo le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Pues estos también eran maestros de Israel, pero no lo saben. Eran maestros de la ley, pero no podían comprender. Veían, pero no percibían. Escuchaban, pero no oían. Así que la de Juan es tremendamente fuerte y tensionante. En medio de ustedes, en medio del pueblo, está a quienes lo conocen. Lo tercero que va a mencionar Juan en su respuesta final acerca del testimonio indica que es eterno. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí. Una contrasta grandeza versus finitud. Una idea que contrasta la grandeza de alguien versus quien que es pequeño. La respuesta de Juan también se centra en el testimonio de que quien está ahí es eterno. En medio del pueblo es eterno, pero que Juan es alguien temporal. Y esto nos muestra que presentar la finitud del hombre usa la tarea más insignificante de un esclavo que era insignificante. ¿Y cuál era esa tarea? Desatar la correa de las sandalias. Esa era la tarea que las personas más bajas, las personas más pequeñas, en sentido de servicio. Es decir, que para mostrar actitud, para mostrar lo pequeño que era un siervo, sencillamente le ponían o bien sea a lavar los pies o bien sea desatar las sandalias del calzado de quien estaba allí. Y Juan se identifica como aquel del que no es digno, que no tiene dignidad alguna de desatar la correa de el zapato de quien ande de los grandes, de quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo esto ocurrió en Betábara. En aquellos días se hace la distinción porque una cosa era Betsaida, otra era Betania y otra cosa ciudades que tenían casi la misma raíz etimológica. De hecho, la palabra Bet significa casa, casa de agua, casa de pan, casa de luz, etcétera, etcétera. Pero por ahora era una aldea que estaba cerca del desierto. Estaba Juan el Bautista más o menos a unos 6 kilómetros de Jerusalén, en el costado occidental del río Jordán. Esto pasó allí. ¿Qué lecciones podemos sacar de la enseñanza de hoy? De la voz que clama en el desierto, el testimonio de la voz que clama en el desierto. En primera instancia, que el mensaje del Evangelio es un mensaje de arrepentimiento, que un verdadero profeta del Señor busca con su mensaje, busca con presentar su enseñanza, o al presentar su enseñanza siempre debe apuntar bien. Eso fue lo que Juan pregonó en el desierto. Todos nosotros somos profetas del Señor, todos nosotros anunciamos y pregonamos el mensaje del Evangelio. Y ese mensaje tiene que tener por fin el arrepentimiento. Obviamente el arrepentimiento no lo van a lograr a menos que les sea mostrada la gracia que es en Cristo Jesús. Esos religiosos en el pasaje se describen como los levitas, religiosos y fariseos, enviaron a preguntar si era el Cristo, pero que si Juan era el Cristo, pero Juan le dijo, no, no lo soy. En segunda instancia, así como el camino del Mesías es preparado, así nuestro corazón continuamente debe estar preparado por la gracia de Dios, por el Evangelio, para que este Mesías, que hoy nos es presentado, cobre vida en nuestro corazón,
cobre vida en todo lo que es nuestra vida como cristianos. Por supuesto, si el mensaje me habla del arrepentimiento, significa que la única manera es confiar en Cristo y vida eterna. Así que mis amados hermanos, oremos al Señor y démosle gracias. Padre, queremos darte gracias en la noche. Te bendecimos y te adoramos por cuanto tú eres nuestro Dios. Gracias te damos porque hemos visto la voz del que clama en el desierto. Nosotros también somos profetas del Señor que debemos anunciar al que es grande. Nosotros somos pequeños. Nosotros somos personas finitas. Alguien, vasijas de barro, que fuimos llamados para aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Por ello te damos gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a todos mis hermanos, todos ellos, Señor, bendícelos, ayúdalos y guárdalos. En los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos de él.